Hola queridos hermanos, quisiera saber si pueden escucharme, la persona que ya está conectada, ¿será que puede escucharme? Hola queridos hermanos. Hola Liz María Vadillo Hernández, saludos a Colombia y gracias por tu saludo desde Colombia. Estamos en esta transmisión en vivo para responder a más preguntas que muchos de ustedes tienen y que a mí realmente se me hace tan bonito. Es un placer muy grande poder ayudar en estas inquietudes. Hemos tenido ya una transmisión anterior y ahora vamos a continuar con esta nueva transmisión. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a esperar un poquito hasta que sean exactamente las 10 de la noche en los países en general. Para mí son las 3 de la mañana, pero así nos unimos todos a una hora, digamos, concreta, aunque distinta dependiendo de cada país, ¿no? Parece que sí pueden escucharme, ¿verdad? Bueno, ya son las 10 de la noche en Ecuador, en Colombia. Vamos a comenzar entonces con una oración, ¿ya? Dice que sí se escucha muy bien. Em, Saludos para Noelia Casas, Jessica Cordero, Virna Cáceres, Dora Marcela, Mayra Navarrete. También saludos para ti, gracias por tus saludos. Vamos a comenzar entonces con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y nos des la gracia de poder compartir como hermanos nuestra fe y también que la luz de tu Espíritu, de tu mismo ser, venga a cada uno de nosotros. También te pido especialmente para mí, para poder responder según la sabiduría propia de Dios mismo, la sabiduría de la Iglesia, la sabiduría del catecismo y de la doctrina. Que esta buena Madre, con su intercesión, nos lo conceda y nos dé un momento de compartir para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar a responder todas las preguntas que quisieran hacer, les pido un momento de paciencia. Solamente permítanme, y también lo pueden hacer ustedes, en este momento pueden compartirlo en sus redes sociales. Tienen que venir aquí abajito del video y poner allí compartir. Ya.
Vamos a comenzar con unas preguntas que me han hecho antes. Voy a responderlas brevemente y luego voy a continuar con ya las preguntas que están haciendo ahora. Por ejemplo, Judith Galvez ha comenzado a preguntar. Yo voy a responder las preguntas que han sido hechas con antelación, ¿ya? Dice así: Padre, muchas gracias por responder mi pregunta. Le tengo otra pregunta. Se dice que deberíamos orar por lo menos una hora. ¿Me podría decir si existen pasos o cómo deberíamos orar durante esa hora? Entonces yo quisiera darles algunas recomendaciones para la oración. Hay algunos tipos de oración, por ejemplo, hay tipos de acción de gracia, hay tipos de oración de alabanza, de súplica, de pedir perdón. Y hay una forma de oración que lamentablemente no es muy conocida y es la oración, escuchen bien, la oración pasiva. La oración pasiva consiste en dejar que Dios actúe, que nosotros seamos como pacientes y Él el médico, y en un silencio de amor, en una presencia de amor, dejar que Dios hable al corazón directamente. Esta es la forma de oración realmente de los santos, ¿no? Que no consistía en tanto hablar o leer oraciones ya predeterminadas, sino que ellos se quedaban allí en pasividad para que Dios hable directamente al alma, ¿no? Es la oración más profunda y yo les recomiendo que en cualquier tipo de oración que ustedes tengan, que puede ser de alabanza, un momento de pedir perdón, cualquier tipo de oración, ¿no? O puede ser oración litúrgica también, siempre se debería dejar un momento para hacer silencio. Siempre, siempre es demasiado importante. Tanto así que los santos amaban justamente de la oración, sobre todo el silencio, ¿no? ¿Y cuánto tiempo deberíamos orar? Bueno, yo quisiera solamente comunicarles lo que decía San Francisco de Sales. Él decía que diariamente deberíamos orar media hora, por lo menos, es lo más básico, por lo menos media hora al día. Y él lo decía cuando nosotros tenemos tiempo, deberíamos orar media hora. Y cuando no tenemos tiempo, deberíamos orar una hora, ¿no? Entonces solamente mi recomendación es justamente integrar el silencio, hacer que realmente nosotros le digamos a Dios: Señor, te quiero escuchar, no quiero solamente yo hablar y hablar y hablar, sino que realmente te quiero escuchar. Vamos a responder las siguientes preguntas. Dice: ¿hay algo de malo en ver películas de terror? Esto escribe Alex Lara. ¿Y por qué, no? Bueno, es un tema también un poco controversial. Sin embargo, lo voy a responder brevemente, ¿no? Los grandes exorcistas, los grandes estudiosos del ámbito espiritual, en cuanto afectado por cuestiones malignas, demoníacas, ¿no? Han confirmado que realmente las películas de terror tienen algo de dañino espiritualmente. Y sí, es verdad, ¿no? Por ejemplo, solamente visto de una forma psicológica, aún no entrando al área del espíritu, las películas de terror lo que hacen es como activar una parte de nuestro cerebro, de nuestra psicología, que comienza a gustar del miedo, comienza a gustar de ese momento de suspenso, y el impacto de la imagen o el impacto de ese momento tan fuerte también le comienza a gustar, ¿no? Y esto que no es propio de Dios, ¿no? Esto que no es propio del bien, de la bondad, que es el miedo, que es el susto, que es el buscar un momento para gritar, ¿no? Eso, como no es de Dios, dicen los entendidos en la materia, que comienza a traer en la persona una cierta fascinación, ¿no?
Y eso espiritualmente no está bien, no es correcto. Justamente porque normalmente la fe, la religión y el mismo Dios no actúan así, no actúan de una forma como impactante, sino que Dios actúa siempre de una forma muy sencilla, normalmente, ¿no? También hay otros momentos en los que lo hace así fuertemente, ¿no? Pero normalmente Dios habla en el silencio, normalmente Dios habla en las cosas pequeñas. Por ejemplo, una santa misa. En una santa misa uno no tiene un momento para que venga alguien y le dé un impacto impresionante, ¿no? Sino que todo es tan sencillo, ¿no? Todo es tan, inclusive hasta monótono, ¿no? Porque Dios inclusive también habla en esta, en esos actos litúrgicos, en esos actos cultuales, ¿no? Y lo que hace todo esto de las cosas de horror o de mucho entretenimiento también, ¿no? Es que la persona comienza a fascinarse por cosas que le entretengan y cuando tiene que encontrarse con un Dios que sencillamente habla a su corazón y que no lo está entreteniendo, sino que le está dando una palabra de vida que depende de la disposición de su alma, esta persona se bloquea y es difícil que muchas veces lo acepte, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes muchas veces no pueden ir a la misa o no pueden rezar un rosario porque dicen qué aburrido, qué feo, no hay algo más allí, no hay humo, no hay algo que me impacte y es porque nos podemos acostumbrar. Esto es solamente visto desde un punto de vista psicológico, pero luego visto desde un punto de vista espiritual, esto puede ser realmente una puerta que se abre para que lo que no es de Dios venga espiritualmente a la persona. Porque si está bloqueado a Dios espiritualmente, significa que de alguna manera se está abriendo una puerta a algo negativo, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con las películas así, por lo que he mencionado tanto psicológicamente, pero también y sobre todo espiritualmente, ¿no? Eso en resumen, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que hicieron con antelación. Ya, eso es una pregunta práctica. La respondo brevemente, ¿ya? Dice, Padrecito, la escribe José María. Le hago una consulta. Los que servimos con la música en la iglesia, ¿en qué momento debemos comulgar? Eso es importante, ¿no? Siempre se preguntan, ¿y ahora a qué hora tengo que comulgar si estoy en el coro, ¿no? Entonces, lo que yo respondo es breve, ¿no? Y también concreto. Las personas del coro, lo más apropiado es que comulguen antes del canto de comunión. Esa es la primera opción y la más conveniente. Normalmente en la parroquia se debería organizar para que el sacerdote le dé primero la comunión a él. Si hay un diácono, vaya el diácono a darle la comunión al del coro o a los del coro, para que ellos, una vez comulgados, esperen un momento en silencio y luego comiencen el canto de comunión. Si es que no es posible esto, la otra opción sería, yo no recomiendo esta en primer lugar, sino la que he mencionado antes, y ya como si no hay una opción, sería lo que voy a decir ahora, es que comulguen ya después de la misa, ¿no? Le pueden decir al padre que les dé la comunión después de la misa. Porque ocurre que si es que si van a comulgar en medio de la misa, normalmente a veces tienen que parar el canto en medio del canto y eso es un poco feo, a menos que sean tan precavidos de mirar que ya se está acabando la fila de la comunión y acaben el canto antes y luego vayan a comulgar. Pero esto hay que organizarlo, ¿no? La mejor forma, sin embargo, les recomiendo es que lo hagan antes de la comunión para que luego puedan inclusive cantar con sentido. Porque, por ejemplo, se canta diciendo que estás en mí, ¿no? Dios ha venido a mí, está en mi alma y todavía no he comulgado, ¿no? Entonces sería bonito comulgar y luego cantar con todo el sentimiento inclusive de la comunión recibida, ¿no? Ya. Otra pregunta la hace Elisa Salcido y dice, Padre, ¿tenemos un Dios castigador? Bueno, yo tengo un video en internet, tanto en YouTube como en Facebook, donde hablo sobre el tema. El título es en el Antiguo Testamento Dios es castigador, ¿no? Y entonces pueden buscarlo. Dios castiga, ¿no? Y la respuesta también breve por la situación de esa transmisión en vivo es que Dios sí castiga, ¿no?
Hay algunos debates. Recientemente, hace algunos años, se dio este debate entre algunos que hablaban del Dios castigador y otros que decían que no es castigador. Por ejemplo, de entre ellos está Alejandro Bermúdez. Él inclusive escribió un folleto, un pequeño libro, donde se explicaba las razones por las que Dios no es castigador. Sin embargo, entrando en una discusión más teológica, ¿no?, y también doctrinal, se puede decir que realmente Dios sí castiga, ¿no? Pero no es en la forma humana que uno piensa. Es decir, un padre enojado, un padre que está con rabia y que le pega con rabia, ira, negativa a su hijo, ¿no? Y que en ese momento se le va la razón y es capaz de darle golpes o castigarlo de una manera inclusive hasta a veces brutal, ¿no? Así no actúa Dios, por supuesto. La ira de Dios es una ira santa, como la tuvo Jesucristo al sacar a los vendedores, a los cambiantes, a los cambiadores de monedas del templo. O es la ira que se ve luego también en el castigo eterno del infierno, ¿no? O sea, se sabe que el infierno es el castigo eterno, ¿no? Y esto es un castigo que se da obviamente primeramente por nuestros pecados, pero también es por lo que ha Dios dispuesto en relación a nosotros. Y eso no se da, repito, como un padre malo que quiere algo malo para sus hijos, sino que más bien el castigo de Dios es santo. Y este castigo siempre se da para retornar nosotros al buen camino. Si Dios se vale de algo para reaccionar a la persona que se encuentra en una disposición negativa, entonces bendito sea Dios que realiza esa acción, ¿no? Quizá inclusive hasta una enfermedad, ¿no? Si Dios mismo la ordena así en nuestra vida y que esto nos gane luego la salvación de nuestras almas, pues bendito sea Dios que hizo posible que también una enfermedad llegase a mi vida, ¿no? Y este castigo, digamos, de Dios, visto desde ese punto de vista, desde la santidad de Dios, entonces es también una misericordia de parte de Dios, ¿no?, que viene de su corazón, que nos ama. Si Dios nos castiga, lo hace con amor, buscando siempre nuestra conversión, y en consecuencia es un acto de misericordia, ¿no? Bueno, voy a responder un par de preguntas más que me hicieron con antelación y luego también las que están preguntando ahora, ¿ya? Padre, ¿podría responderme cómo uno sabría si una misa no es válida? ¿Cómo detectar si una misa es válida? Pregunta Josefina Montoya, ¿ya? Para que una misa no sea válida, solamente tienen que haber dos cosas, ¿no? O una de las dos. La primera, para que no sea válida, es que el sacerdote no sea realmente sacerdote. Sencillamente eso, que sea un estafador, alguien que está disfrazado, alguien que se está haciendo pasar por sacerdote, que actualmente ha pasado bastante, ¿no? Hay noticias en España, también en mi país de Ecuador, que hay sacerdotes que no son sacerdotes y están celebrando misas. Esas misas obviamente no son válidas. Y la segunda situación es aun cuando es sacerdote, en el momento de la consagración no pronuncia las palabras de consagración. O las pronuncia, pero tergiversando el texto, diciendo de tal manera otra cosa y cambiando la intención del momento de la consagración. Si eso pasa, entonces tampoco sucede la misa y entonces no es válida esa Eucaristía, ¿no? En dos situaciones entonces, ¿no? La primera, que el sacerdote no sea realmente sacerdote, y la segunda, que aun cuando sea sacerdote, haga esta consagración con otra intención y pronunciando otras palabras. Entonces así la misa no es válida. En lo demás, lo que es la liturgia de la palabra, lo que es la liturgia de la comunión, allí pueden haber inclusive grandes errores y graves cosas que no son acordes a la misa, haciendo abusos litúrgicos malos y feos, ¿no? Que el sacerdote inclusive sea pecador, que recién venga cometiendo un pecado mortal inclusive, pero si él es sacerdote de verdad y pronuncia las palabras de la consagración y lo hace con la intención de hacer lo que quiere hacer la Iglesia de Cristo, entonces hay consagración y esa misa es válida, ¿sí? Listo. Hay una pregunta, la última que voy a responder de las que ya hicieron con antelación, es de Carla Villalobos, de El Salvador. Y dice, Padre, ¿quién creó a Dios? ¿No?
Bueno, esa es una pregunta que también se hizo alguna vez San Agustín y llegó solamente a una conclusión. Y decía, los que se preguntan quién creó a Dios están perdiendo el tiempo, ¿no? No están haciendo lo conveniente, ¿no? Porque justamente la razón por la que Dios es porque nadie lo ha creado. Por eso es Dios. Si Dios fuese creado por alguien, entonces no sería Dios, sería solamente una criatura. Lo que hace a Dios ser Dios es que es increado, es eterno, que no tiene principio ni fin. Es decir, que sencillamente siempre, siempre ha existido. A nosotros se nos hace un poco complicado comprender esto porque vivimos en una dimensión o en un punto de espacio y tiempo. Pero Dios no tiene espacio ni tiempo. Todo es un presente continuo. Y en consecuencia, como no hay tiempo, no hay un tiempo en el que no existió y luego que existió, sino que siempre ha existido, ¿no? Disculparán si es muy breve la respuesta, pienso que por lo menos es suficiente, ¿no? Listo, ahora vamos a responder las preguntas que están haciendo en directo y también saludando a las personas por su compañía en este momento, ¿no? Gracias, Judith Galvez. Ella tiene una pregunta, dice: Padre, saludos desde Puebla, México. Padre, ¿qué tan grave es que comulguemos sin creer el que comemos el cuerpo y la sangre de Jesús? Esto es realmente un sacrilegio. Comulgar sin estar dignamente preparados, dice el mismo San Pablo, que nos estamos comiendo nuestra propia condenación, porque es lo más sagrado que hay sobre la faz de la tierra, y si no lo reconocemos y solamente lo comulgamos como si fuese una galleta, en consecuencia estamos cometiendo un pecado grave, inclusive mortal, en conciencia. Si la persona tiene conciencia de que no cree y que solamente va y comulga por comulgar, eso es un pecado grave, inclusive hasta mortal, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Hola, Jessica Cordero. Tu pregunta, Jessica, dice: ¿qué pasa con la Eucaristía? Cada cuánto tiempo la cambian? ¿Y qué se hace con la hostia consagrada? ¿Ya? Dice el derecho canónico que se debería normalmente cambiar la Eucaristía cada mes, eh, poner otra, ¿no? Pero también, como se debe celebrar por lo menos 2 misas al mes en una capilla para que tenga la reserva eucarística, entonces es aconsejable hacerlo justamente cada 15 días, ¿no? Cada 15 días. Y la hostia que estaba antes, sencillamente se la comulga. Se tiene que hacer un acto de comunión, ¿no? Preparándose bien, ya sea el sacerdote mismo o en una celebración, en la misma celebración, al momento de cambiarla, esa hostia se la da para comulgar, ¿no? Entonces se tiene que hacer por lo menos una vez al mes, es recomendable dos veces cada mes, ¿no? Hola, Nilda Carrión, saludos. Emily Guzmán, gracias por saludar desde San Bernardino. Saludos también para Piedad Montalbán, Rosario Mancilla, Josefina Silger, Marisol. Dice: ¿qué pasa con los sueños cuando una persona sueña mucho? ¿Es bueno creer en los sueños? ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Ya. En relación a los sueños, hay, digamos, dos fuentes de los sueños, ¿no? La primera fuente, vamos a hablar, es desde nuestra propia humanidad, desde nuestro propio cerebro, nuestro propio pensamiento, ¿no? Esta fuente es humana y en consecuencia lo único que puede revelarnos, digamos, esta fuente humana es lo que estamos pensando, lo que nos está preocupando quizá en el momento, lo que estamos deseando. Es una situación más humana, ¿no? Que no viene directamente de Dios. Esto inclusive hasta un psicólogo podría explicarlo, ¿no? Cuando es una fuente más humana, más solamente cerebral, ¿no? Pero cuando la fuente viene de Dios mismo, entonces se puede reconocer estos sueños que vienen de Dios en cuanto que hay una presencia viva y real y que uno entiende que no viene de sí el sueño y además entiende que hay una presencia de Dios y que Dios contundentemente está hablando allí.
Sin embargo, uno puede entrar en dudas y por eso es bueno preguntar a alguien que sepa sobre el tema. Puede ser un sacerdote o alguien que tenga sabiduría, ciencia en relación a este tema, ¿no? Y que sea realmente católico bueno, ¿no? Que tenga una vida de santidad también para que pueda con autoridad aconsejar, ¿no? Y luego, si vemos la Sagrada Escritura, hay muchos acontecimientos que marcan a la persona a través de sueños. Justamente Dios ha actuado, por ejemplo, en los sueños de Josué, en los sueños que interpretaba también Daniel o también José en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, José pudo recibir el anuncio también a él del ángel por medio de sueños, ¿no? Entonces los sueños tienen su valor, pero hay que tener mucho cuidado con entrar luego en especies de supersticiones y leyendo por ahí libritos y cosas que dicen ya, ¿qué pasa cuando sueñas con culebras? ¿Qué pasa cuando se te caen los dientes? ¿Qué pasa cuando caes a un abismo? ¿Qué pasa cuando estás pateando una pelota, ¿no? Cuidado con caer también en eso ya como preestablecido y creer que todos los sueños, todos tienen un mensaje de Dios o un mensaje divino. No. Más bien son poquísimos los sueños que están teniendo como fuente a Dios mismo, ¿no? Vicky Torres, gracias por estar aquí. Mariela Murcia Suárez dice, ¿cómo evitar en los jóvenes estas películas si no entienden? Pues hay que tener paciencia con ellos y aconsejarles en el momento conveniente, y si es que no entienden, luego ellos tendrán que entender a las malas, ¿no? Cuando se den cuenta que tienen alguna obstrucción para poder, por ejemplo, querer más, para poder amar más, para poder tener más esperanza en Dios, tendrán que a veces afecta. No digo que todas las películas de terror, ya te den una influencia espiritual negativa, por supuesto que no, pero también depende de la insistencia, de la concurrencia con que los jóvenes están en esto metidos, y también en cuanto abren su espíritu a situaciones negativas y de dolor, de sufrimiento, de espanto, ¿no? Entonces, si se abren así, están de alguna manera abriendo una puerta para algo negativo, y allí sí pudiese haber un acoso espiritual negativo, ¿no? Rosy Mora, buenas noches, días. Rayo Villa, Isaac Reyes, Mari Flores, Inés, gracias por estar aquí. Margarita Pérez Vázquez, gracias, nos escribe desde Luis Potosí, México. Mi duda es si se debe cantar o no en el Cordero en una celebración de la palabra. Una celebración de la palabra. Pues quisiera decirle, querida hermana, que las celebraciones de la palabra no tienen cordero. Eso es importante. Las celebraciones de la palabra no tienen el cordero, porque el ministro de la liturgia de la palabra no hace consagración, y el acto de la fracción del pan solamente se da en la misa, en la celebración eucarística. No se da en una celebración solamente de la palabra, y en consecuencia no hay canto de cordero, porque justamente no hay el rito del cordero, ¿no? Listo, muchas gracias, ¿ya? Y Miss Castro, gracias por su oración a María Santísima. John Castro Macías, saludos. Jacqueline Palma, gracias, ella es mi mamá. Luz Mariela Rodríguez, Jorge Guzmán. Aquí tiene una pregunta, un momento. Dice, Padre, nuestra profesión de fe, el credo, jamás se le ha puesto palabras ni quitado. ¿Por qué al Padre nuestro que dejó nuestro Señor Jesucristo se le ha ido poniendo palabras tal como Señor, o es Padre, o Señor? Ejemplo, hágase Señor tu voluntad. Ya. Primero, lo del credo no es así, querido hermano Jorge, ¿no? Más bien, el credo ha tenido también una evolución, tanto así que existe un credo largo y un credo corto, ¿no? Hay credos que se iban dando a medida que la iglesia iba avanzando, y se le iba luego añadiendo ciertas palabras para una mejor comprensión del credo, ¿no? En cuanto al Padre Nuestro,
se intenta siempre guardar la fidelidad de la palabra de Dios, de la Escritura. Sin embargo, hay ciertas palabras que en la actualidad a veces no se entiende. Por ejemplo, en el Padre Nuestro antiguamente se decía perdona nuestras deudas, y actualmente decimos en español perdona nuestras ofensas. Deudas es la palabra más original según el texto de la Sagrada Escritura, el original, ¿no? Sin embargo, no está mal decir tampoco nuestras ofensas, porque lo que se entendía en ese entonces como una deuda que ofendía la relación de las personas, se lo puede traducir también al español solamente como ofensas. Lo mismo aplíquese a las de otras palabras, ¿no? Entonces a Dios se le dice Abba, ¿no? Y en consecuencia se tendría que decir más correctamente no Padre Nuestro, sino Papito Nuestro, ¿no? Se debería decir Papá Nuestro, Papito Nuestro, ¿no? En español. Pero según la concepción, el entendimiento de la persona, ¿no? La forma más correcta y universal para llamar a Dios, entonces nosotros decimos Padre, ¿no? Decimos Padre, ¿no? Solamente tiene que ver con la semántica, ¿no? Pero en cuanto al conservar lo que dice la Sagrada Escritura, pues se conserva el mismo espíritu, se conserva la misma intención con la que fue escrita y con la que también nosotros lo leemos y también lo predicamos, ¿no? John Castro Macías, gracias por animarme. Noelia Casas pregunta, ¿qué ayunos recomienda para la oración? Bueno, el ayuno básico que yo recomiendo es ayunar todos los viernes del año. Todos los viernes del año. La iglesia nos manda obligatoriamente a ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Los viernes del año solamente hacer abstinencia. Sin embargo, les recomiendo hacer ayuno además todos los viernes del año. ¿Cómo hacer este ayuno? Pues evitando comer comidas fuertes. Durante todo el día hacer un acto de mucha valentía y de coraje y solamente comer algo sencillo, no cocinar, sino algo que esté ya, por ejemplo, pan, frutas, un jugo, tomar agua, ¿no? Y hacerlo de esa manera realmente que se sienta. Si hay alguien que no puede todavía hacerlo, está bien. Por lo menos guardar unas comidas muy, muy ligeras y a lo sumo una comida fuerte está bien, ¿no? Pero el sentido es que realmente nosotros lo ofrezcamos con un sentido, ¿no? Le damos a Dios nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, y que también lo hagamos para que podamos entregar a Dios este acto y que esto nos disponga espiritualmente para en la oración poder luego orar convenientemente. Lo que hace el dejar de comer es que nos permite concentrarnos más profundamente en las cosas espirituales, ¿no? Eso también lo dicen los maestros espirituales y por eso es conveniente inclusive que cuando vamos a orar no tener tan llena la barriga, dicen ellos, ¿no? Porque luego nuestra fijación se centra en la comida, ¿no? Tampoco ir muertos de hambre porque luego estamos pensando en qué vamos a comer, ¿no? Es sencillamente ir con un estómago sobriamente lleno, ¿no? Gracias Mercedes Guzmán Suárez, saludos desde Tabasco. También saludos a Maruquita Carrillo Morales. A ella no le gustan las imágenes, ha hecho un comentario allí. Nosotros no adoramos las imágenes por si acaso. Solamente son un signo, un símbolo humano para comunicarnos con Dios, ¿no? Y esto lo atestigua también la Sagrada Escritura. Por eso hacemos lo que nos dice la Biblia, ¿no? ¿Se puede tener imágenes? Por supuesto. Ídolos, nunca. Ídolos hay que rechazarlos completamente, ¿no? Mercedes Guzmán Suárez, Eric Peña, padre. ¿Cómo puedo defender la veracidad del libro del Génesis si hay tantos argumentos científicos que lo refutan? Bueno, sí, Eric, eso tendría que explicarlo de una forma mucho más extensa. Yo solamente voy a decirte algunas pistas o algunos detalles concretos. Si seguramente quieres un poco más sobre el tema, puedes hacerme un comentario directo a la página de Facebook y lo pondría en cola para hacer un video concreto sobre este tema porque es un poco extenso, ¿no? Lo primero, el libro del Génesis no es un libro científico, eso es importante. No podemos considerar a la Biblia en general, inclusive, como un libro científico, porque no es un libro científico, es un libro de fe. Tampoco es un libro histórico, es un libro de fe, aun cuando tiene cosas científicas y cosas históricas. Sin embargo, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, ¿no? Es un libro de fe. Es la palabra de Dios.
El relato del Génesis seguramente te refieres, que es lo más controversial, también el relato del diluvio. Todo esto, es complicado de explicarlo brevemente, ¿no? Todo esto, por ejemplo, el relato de la creación, el primer relato, recordando que hay dos, en el primer relato de la creación, se sabe que no es algo científico, no es que Dios creó al mundo en 7 días, ¿no? Sino que se sabe en los estudios bíblicos que esto es un himno litúrgico, es un poema, y está Dios dando un mensaje concreto, y el mensaje es que Dios ha creado el mundo ordenadamente. Todo tiene una lógica y una inteligencia, y su autor es Dios. Ese es el mensaje fundamental. De entre ellos ha creado al ser humano, y el ser humano es el que es como un jardinero o el administrador de la creación de Dios, que está creado para cuidarla, ¿no? Ese también es el segundo mensaje. En consecuencia, el primer mensaje es la gloria de Dios. Dios ha manifestado su gloria en la creación y lo ha hecho de tal manera. Y segundo, lo ha hecho luego para el ser humano, para que el ser humano habite en él y luego llegue a la redención y pueda ser parte de su familia, ser hijo de Dios, ¿no? Esto, luego, si venimos o no venimos de una pareja humana, esto sí es inclusive científicamente comprobable. Te invito a que busques en ciencia lo que es la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico, y te darás cuenta que inclusive la ciencia determina que el ser humano necesariamente tiene que venir de una primera pareja humana, ¿no? Eso puedo decir brevemente. En cuanto a lo del diluvio, también se sabe por historia que tuvo que haber un momento en el que el planeta Tierra se inundó. Hubo una situación así, ¿no? Bueno, lo que quiero decir en consecuencia es que si bien es cierto la Biblia no es científicamente en su totalidad así, sin embargo, hay los dogmas de la fe, lo que cree la iglesia, lo que se determina como verdad, eso sí se puede comprobar científicamente. Por ejemplo, inclusive el hecho de que Dios haya creado el mundo, ¿no? ¿De dónde viene el Big Bang? Pues necesariamente tuvo que haber venido de algo, de alguien, ¿no? Y es Dios. Ahí se puede decir, digamos sencillamente, que Dios es el creador de todo, ¿no? Que una primera pareja humana, pues entonces la teoría del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, y entonces nos dice que realmente venimos de una pareja humana, que entonces debía existir un hombre y una mujer al cual nosotros llamamos Adán y Eva, ¿no? Y así se puede hablar igual del relato del Éxodo, eso es científico y es histórico, realmente existió Moisés, ¿no? Bueno, disculpa si es un poco breve y no muy satisfactoria la respuesta, es lo que puedo decir en breve, ¿no? Para que tengas un fundamento, para que tú luego continúes buscando y preguntando, ¿no? Gracias, Carmen Vuelvas, por tu atención. Nena Peña. Nena Peña dice, Padre, ¿qué oración es más apropiada después que se comulga? Yo quisiera basarme en una pequeña revelación y también en algo de sentido común, ¿no? La revelación que tuvo Catalina Rivas de parte de la Santísima Virgen María, que no es comprobada por la Iglesia ya dada oficialmente, pero sí en la diócesis de ella ha sido promulgada por el obispo como algo que no se contradice con la fe, ¿no? Y entonces puedo decirlo tranquilamente, ¿no? Y dice María a Catalina que lo que más le duele a Dios después de que las personas comulgan es que no le dicen que lo aman. Solamente se ponen a pedir cosas, a pedir, a pedir y a pedir. Entonces lo que te puedo recomendar y a todos es que después de la oración de comunión, después de la comunión, ir a nuestro asiento de rodillas y allí decirle al Señor que lo amamos, darle gracias y alabarle en amor, ¿no? Decirle cosas para que nuestro amor se alimente. Y una oración hermosísima es, por ejemplo, esta, ¿no? Señor, dame más amor con que te pueda amar. Dame más amor con que te pueda amar porque te amo, pero quiero amarte más. Quiero amarte como nadie en el mundo y ni en la historia humana te ha amado. Yo quiero amarte, ¿no? Eso sería realmente maravilloso, ¿no? Noelia Casas, conozco una persona que cuando reza el Ave María, de vez en cuando varía la lengua en pronunciarlo. ¿Es bueno o malo? No entiendo muy bien la pregunta, pero si te refieres al don de lenguas, pues es una gracia de Dios poder rezar el Ave María en
en otro idioma, quizá en hebreo. Si es realmente de Dios, normalmente pasa que la persona la reza en hebreo, ¿no? Sin embargo, no es bueno hacerlo en público o cuando hay muchas personas porque puede llamar mucho la atención, y recordemos que las personas que tienen el don de lenguas pueden controlarlo. No es que no pueden controlarlo y es que solamente se me sale. Por supuesto que pueden controlarlo y de eso tenemos testimonio en la palabra de Dios. San Pablo dice, ¿no?, que aquel que tiene el don de lenguas y no es el momento para hacerlo, que sencillamente se calle, ¿no? Y entonces hay momentos, tendría que discernirlo en qué momento es conveniente, ¿no? María Jaciber Arias García, gracias por estar aquí. Maribel Cortés, Mari Eduvina Tarazona Remolina, muchas gracias. Padrecito, una persona puede comulgar si posee pulseras de santería. Y hay que tener cuidado con estas formas de supuesta espiritualidad. La santería es un pecado tremendo. Eso es ocultismo, eso es invocación de espíritus y de cuestiones que afectan profundamente nuestra vida espiritual, ¿no? Obviamente es un pecado. Y como es un pecado, no es recomendable que la persona vaya a comulgar sin haber hecho un acto de contrición, es decir, de decir yo no quiero seguir pecando, porque para comulgar tenemos que realmente ir con un corazón limpio. Y aunque no nos hayamos confesado de los pecados veniales, obviamente si tengo un pecado mortal tengo que confesarlo, si no, no puedo comulgar. Pero si no me he confesado de los pecados veniales y voy a comulgar, entonces tengo que ir con el corazón dispuesto a no volver a cometer pecados, ¿no? Y si una persona va a comulgar a sabiendas de que está en un pecado y no le importa continuar con ese pecado, entonces no podría comulgar. Tiene que hacer un acto de detestación del pecado, ¿no? Si la persona no lo sabe y comulga, bueno, hay que informarle y en cuanto lo sepa, entonces tiene que arrepentirse de ese pecado y también si es mortal, tiene que confesarlo, ¿no? Va Oe Geart, amén, gracias Padre, gracias a ti. Paulina Vargas, Nupes Natividad, muchas gracias por escribir, gracias a ustedes, todos los que están ahora aquí en esta transmisión en vivo. Buenas noches, Padrecito, gracias por tus bendiciones, saludos desde Comitán, Chiapas, gracias. Joelia Leguizamón, desde Carolina del Sur, gracias por sus saludos. Rosy Álvarez, Diana Patricia Murcia, dice, si tengo los malos pensamientos y no me confieso, sino que comulgo, pero en la misa rezo el credo, ya, ¿qué pasa si tienes malos pensamientos y vas a comulgar? Lo primero es determinar los malos pensamientos, si son realmente pecados, ¿no? Pongo el ejemplo de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena tenía muchos malos pensamientos y tenía sobre todo pensamientos de impureza. Y llegó un momento en el que ella estaba tan harta de esos pensamientos que le gritó a Dios y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no me vienes a auxiliar en este momento? ¿Por qué no me ayudas si estoy en esta lucha con esos pecados, ¿no? ¿Por qué no estás? Le decía, ¿no? ¿Por qué huiste de mí? Y entonces Jesús se le apareció o se le reveló interiormente y le respondió, tú me preguntas que dónde estoy, y Jesús le respondió, pues yo estoy justamente en la lucha que tienes contra esos pecados. Catalina guardó silencio y entendió. Cuando más somos tentados es cuando más está Dios presente en nosotros en la lucha que hacemos contra ese pensamiento, concretamente en los malos pensamientos, ¿no? Y entonces ahí está tan presente Dios para nosotros poder vencer esos malos pensamientos. En consecuencia, si uno no desea el pensamiento, aun cuando viene, no es pecado. No hay que ni siquiera confesarlo porque no es un pecado. Más bien nos hacemos más santos porque estamos luchando contra ese pecado y no le estamos dando consentimiento. Si lo hacemos, en cambio, entonces sí tenemos que confesarnos en el momento conveniente, y si estás en la misa, haces el acto de contrición sobre todo y luego puedes comulgar si no ha sido un pecado mortal, ¿no? Si solamente ha quedado en el pensamiento y has luchado y quizá lo has consentido un momentito, unos segundos, listo, no es un pecado mortal, ¿no? Entonces puedes comulgar, pero haciendo ese acto de no querer en absoluto tener esos pensamientos, consintiéndolos, ¿no? Lupita Pichardo, bendiciones desde México, gracias. Cris Saquicela, saludos de San Miguel de los Bancos, también te saludo. Paulina Vargas, saludos. Dice, Padre, cuando una mujer aborta pero luego se confiesa y está arrepentida, ¿puede comulgar? Pues sí, por supuesto que sí. Hasta el pecado más grande no se compara con la misericordia de Dios. Dios
puede perdonar todos los pecados. Sin embargo, si es que una persona se confiesa una vez del pecado del aborto, la segunda vez solamente puede ser perdonada por el obispo. Atiéndase bien a esto. La primera vez por el sacerdote, que tiene la facultad de perdonar los pecados del aborto. Si lo comete una segunda vez, tiene que hacerlo con el obispo, ¿no? Obviamente que si una persona lo hace convenientemente, no va a querer abortar una segunda vez, ¿no? Sin embargo, si luego llega a tomar la trágica decisión de volver a hacerlo, esa segunda vez tiene que hacerlo con el obispo. Y, por supuesto, si lo hace convenientemente, puede comulgar tranquilamente, porque Dios la ha perdonado totalmente. Misericordia y esperanza, gracias por estar aquí. Saludos de Los Ángeles, California, muchas gracias. Dana Paola dice: Padre, la misa tridentina está prohibida. Tradicionalmente se conoce a esta celebración como misa tridentina, sin embargo tiene otro nombre, ¿no? El nombre específico es el rito o la misa extraordinaria, ¿no? La misa extraordinaria, la liturgia extraordinaria de la Santa Misa, ¿no? Entonces, esta misa no está prohibida, por supuesto que no. Más bien es aconsejable también hacerlo cuando uno se ha preparado convenientemente, ¿ya? Sencillamente eso, ¿no? Ya. Y recuerda que el nombre propio es rito de misa extraordinario, ¿no? No tridentina, aunque la gente lo conoce más así, y yo también a veces hablo sobre ella utilizando este nombre de tridentina, ¿no? Ya, Jessica Cordero, muchas gracias, aprecio mucho su trabajo. Lucy Martínez dice: Adán y Eva fueron dos hijos de Caín y Abel, y ahí se dice que Caín tuvo relaciones con su mujer. Dio a luz a su hijo Enoch. La pregunta es: ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Ya? Una respuesta muy sencilla, pero no es suficiente, porque eso nunca lo podemos determinar y saber con exactitud. Una pregunta sencilla una respuesta sencilla es la siguiente, ¿no? Adán y Eva tuvieron a sus dos hijos, pero luego dice la Biblia que tuvieron a otro más. Y entonces significa que pudieron tener a muchos más. Por supuesto que sí, eran personas con capacidades para tener una progenie, una generación más prolongada, y entonces pudieron haber tenido muchos más hijos, ¿no? ¿De dónde salen los otros habitantes? Mira, una explicación genética y científica es que cuando dos razas puras, inclusive de los animales, también de las personas, ¿no? En genética se sabe esto, puedes preguntar a una persona entendida en el tema. Cuando hay dos razas puras, inclusive los hermanos pueden tener relaciones y sus hijos no tienen una degeneración como ocurre actualmente con nosotros. Cuando dos hermanos tienen relaciones, los hijos normalmente salen con deficiencias. ¿Por qué? Porque no son ya razas puras. En cuanto va sucediendo las generaciones, nuestra condición genética se va degenerando, digamos así, o corrompiendo, y deja de ser pura tal cual como fue al principio. Entonces, Adán y Eva pudieron haber tenido hijos, y estos hijos pudiesen haber tenido también, se escucha ahorita raro y extraño, pero se puede tranquilamente explicar así, entre ellos haber hecho pareja, y luego los tíos con los primos, y haciendo una ramificación cada vez más extensa y también más alejada, que entonces luego, aun cuando todos somos hermanos, porque venimos de Adán y Eva, ya todos estamos bien diferenciados y bien separados por los apellidos, por nuestros antepasados, ¿no? Y en consecuencia, actualmente sí es un pecado estar entre hermanos, ¿no? Porque hay complicaciones científicas, genéticas, pero también luego nuestra razón y nuestra moral nos ha abierto, nos ha dado a conocer que también hay un pecado allí cuando uno ama a su hermana de una manera pasional y también sexual, ¿no? Listo, eso lo digo brevemente, lamentablemente no puedo extenderme más, ¿ya? Jacqueline Sánchez Ovalle, gracias por saludar desde Colombia. Jacqueline Trujillo Torres, gracias por tu apoyo también a las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Nilda Carrión dice: Padre, soy separada hace 15 años y no sé qué es lo que pasa. Yo no soporto la presencia, ni siquiera oír pronunciar su nombre. Tienes un problema
de resentimiento, hay una herida en tu corazón, ¿no? Y si sientes que te enfermas, un sacerdote me dijo que no has sanado el daño o que no he sido capaz de perdonar, yo no le deseo el mal, lo que no soporto es su presencia, aunque vivo lejos. Ya, listo. Te respondo sencillamente, Nilda Carrión. Hay también estados o etapas del perdón. Hay un perdón que es el perfecto, el que ya uno puede abrazar a la persona y amar, y eso se va a dar obviamente en el cielo, pero también se puede dar aquí en la tierra. También hay un perdón que es como el principio del perdón, y es cuando uno, lo que tú has hecho, ¿no? Ya no le desea el mal, sino que más bien ora por él y desea el bien para la otra persona, aun cuando humanamente no puede tener una relación con él. Eso es aceptable, tranquila. Obviamente hay una herida, ¿no? Y eso hay que sanarlo. Sin embargo, ya has hecho el principio del perdón y entonces ya no deseas nada mal para esa persona. Estás en gracia de Dios tranquilamente. Ahora tienes que tener paciencia contigo misma y pedir a Dios que te dé la gracia de sanar esa herida para poder luego estar tranquilamente con Él en una habitación, poder saludarle en una cena, en un encuentro, tranquilamente, ¿no? Pero eso puedes llevarlo inclusive hasta la muerte. Si Dios no te da esa gracia ahora, será quizá para que luches con eso y te santifiques, ¿no? Así que no te desanimes, más bien ten presente que estás en un buen camino y tienes que ahora solamente pedir a Dios la gracia de sanar esto y tú también dar de ti, orando por Él para que puedas también disponerte a dar ese perdón más perfecto, ¿no? Albert Muñoz, Nilda Rodríguez, saludos. Carmen Vuelvas, gracias por estar aquí. Misericordia y Esperanza, gracias. ¿Cómo conseguir un director espiritual? Esa es una pregunta muy difícil porque depende de la situación donde te muevas, ¿no? En qué lugar estés y en esa parroquia si hay sacerdotes calificados para realizarlo. Sencillamente tienes que pedir a Dios que te dé un sacerdote. ¿Qué es lo que aconseja a San Juan de la Cruz para que sea un sacerdote, un guía espiritual? Tiene que tener sobre todo ciencia, que tenga conocimiento, más que santidad inclusive, que tenga ciencia sobre el asunto de cuestiones espirituales. Y entonces él te podría ayudar. ¿Cómo conseguirlo? Ora mucho, pídele a Dios, pregunta a personas de tu parroquia si saben de alguien y entonces el que busca lo encuentra, ¿no? José Julián Correa Villarreal, gracias por estar aquí. Nilda Carrión, Nicolás Aguilera, gracias por saludar desde Argentina. Margarita Pérez Vázquez, gracias. José Luis Romo, saludos de Riverseed. Vamos a orar al final por todas las personas que están aquí presentes. También te vamos a incluir a ti y a tu familia, José Luis. Carmen Vuelvas, gracias por estar aquí. Carmen Sandoval, saludos de México, gracias. Amiga San, Padre, ¿por qué a algunos sacerdotes no les gusta recitar el credo en la misa? ¿Es correcto no decirlo? Bueno, es que no todas las misas tienen el credo, eso hay que tener conocimiento, ¿no? Solamente hay credo cuando hay solemnidades y domingos. Escúchese bien, solemnidades como por ejemplo la Asunción de María al Cielo, la Inmaculada Concepción, Jesucristo, Corpus Christi, por ejemplo, son solemnidades. Allí se recita el credo. Y también todos los domingos. Ahí siempre hay credo. Si no lo hacen, obviamente está mal, porque hay que hacerlo. Los demás días, cuando hay fiestas, memorias, días ordinarios, no se recita el credo, ¿ya? Gracias Isidro Javier de Pérez Rodríguez por estar aquí. ¿Por qué los sacerdotes cometen tantos abusos litúrgicos? Hasta incluyen música protestante. ¿Acaso la formación que reciben en los seminarios no es buena? Eso yo no puedo determinarlo, Isidro, ¿no? Sin embargo, sí puedo decir que, me refiero a que venga el problema desde el seminario, ¿no? Más bien del seminario pienso que hay una formación buena, ¿no? Lo que sí puedo decir es que ya cuando está en el ministerio, el sacerdote fácilmente, por la supuesta acción pastoral y por a veces el desánimo y querer de alguna manera animar a las personas a que vengan a la fe, cometen estos errores litúrgicos, ¿no? De allí puede venir el error, ¿no? Y entonces por una cierta laxitud o relatividad en cuestiones del catolicismo, ¿no? Y ahí lamentablemente puede ser el origen de la situación, ¿no? No tanto los seminarios, ¿no? ¿Podría haber seminarios malitos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no quiero generalizar y no quiero determinar que sea así porque yo estudié en un seminario y tranquilamente
la formación fue muy, muy buena, ¿no? Doy gracias al Seminario San Pedro en Santo Domingo, en Ecuador, ¿no? Por su enseñanza. Lorena Narváez, muchas gracias. Pedro Sandoval, muchas gracias. Ana Vega, gracias por estar aquí. Me encomiendo a sus oraciones. María Reyes, desde México, gracias. Michelle Alexandre. ¿Cuál es su correo personal? Bueno, pueden buscar en la página de Un Padrecito. Ahí está el correo al cual pueden comunicarse, ¿no? También hay un número de teléfono al cual pueden comunicarse por WhatsApp, ¿no? Gracias Raúl Miranda, Carmen Rosana Cardoso. Padre, explique la Santísima Trinidad. Buenas noches. Explicarlo en unos minutos es muy complicado. Sin embargo, voy a decir la doctrina básica, ¿no? Y es la siguiente. La Santísima Trinidad es nuestro Dios. Es un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Tres personas distintas, es decir, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son tres, pero son un solo Dios. Cada una de esas personas se relacionan entre sí y tienen, por ello, una forma de actuar también distinta. El Padre no es el Hijo y el Padre no actúa como el Hijo. El Hijo no es el Padre y el Hijo no actúa como el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo y Él no actúa ni como el Padre ni el Hijo, sino que actúa como el Espíritu Santo. Cada uno actúa según su persona y su relación que existe allí en la Trinidad. Por eso el Hijo es el enviado. El Padre no es enviado, es el Hijo. El Espíritu Santo también es enviado, pero el Padre no es enviado. El Hijo tiene la misión de redimir. El Espíritu Santo tiene la misión de santificar. El Padre no tiene misión. El Padre está en el cielo y es el que ha enviado a la misión al Hijo y al Espíritu Santo a través del Hijo, ¿no? En cambio, el Padre tiene una actuación y esa actuación es la creación sobre todo, ¿no? Entonces tenemos también tiempos de cada una de las personas, el tiempo de la creación del Padre, el tiempo de la redención del Hijo y el tiempo de la santificación del Espíritu Santo, ¿no? Y ahora cada uno de nosotros tenemos que relacionarnos con ellos también de una manera conveniente. Tu relación con tu papá humano es distinta de la relación que tienes con tus hermanos, con tus amigos, con tu mamá, porque son personas distintas. Inclusive en tus propios amigos no te relacionas con todos de la misma manera, porque son personas distintas. Asimismo, tenemos que aprender en la oración y en nuestra vivencia diaria a relacionarnos con cada una de las personas de la Santísima Trinidad de una manera propia y concreta, porque a veces nuestra relación con Dios es tan vaga que no podemos diferenciar cuando hablamos con el Padre, cuando hablamos con el Hijo, cuando hablamos con el Espíritu Santo. Entonces te invito a que también profundices en este tema, en la relación que tenemos que tener cada uno de los cristianos con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Bendita Trinidad, te amamos. Blanca González Colón, saludos desde Puerto Rico, muchas gracias. Marus Garille, buenas noches, Padre. Gracias por saludar desde México. Vamos a tenerlos en oraciones, a su nieta, a familia, amigos, a las almas del purgatorio. Frida de Maús dice, esa es una pregunta interesante. Dice, Padre, ¿por qué el libro de Raquel en la Biblia tiene antes el capítulo 16 y al final el 10? Bueno, no sé si es un error de imprenta. Mi Biblia se llama Biblia de Jerusalén. Es correcto que esté así. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Frida Emaús. A veces ha sucedido que en la composición de la Biblia se han puesto algunos capítulos atrás u otros adelante solamente en conveniencia de entender mejor la historia que se está narrando, nada más, ¿no? Y por eso es que a veces se puede hacer este cambio. Y es interesante que la iglesia no está cambiando el orden, porque justamente deja el número, ¿no? Corresponde al 16 para que lo sepas, ¿no? Pero lo hemos puesto acá para que tú en el momento de leer comprendas mejor. Sencillamente eso, ¿no? También puede haber situaciones en las que hayan errores de imprenta, ¿no? Pero en este caso es para ese sentido, ¿no? María del Rosario Cardoso. Cuando rezamos del Padre Nuestro debemos alzar las manos o solo el sacerdote lo puede hacer. Gracias. En la Santa Misa, solamente en los actos litúrgicos que preside el sacerdote, y en las oraciones en generales también litúrgicas, el único que puede levantar las manos, no se ven aquí, el que puede levantar las manos es el sacerdote, solamente el sacerdote. Los demás, ni siquiera el diácono puede hacerlo.
Los demás solamente tienen que tener una actitud de oración. Las manos así es un gesto sacerdotal. Entonces, por favor, solamente lo hace el sacerdote. Patricia Herrera Flores, Dios lo bendiga, Padre. Mil gracias, gracias a ti. María Teles, María Reyes, Lulú León Lecona, muchas gracias por tu oración. Judith Mogollón, estamos orando también por las personas que están aquí suscritas al canal. Dice Patricia Herrera Flores, Padre, un divorciado y se casa con otra persona puede confesarse, mil gracias de antemano, puede confesarse pero no puede recibir la absolución puesto que está casado con otra persona y vive ahora en una situación de adulterio con otra, ¿no? Entonces no puede recibir la absolución, sí puede confesarse y recibir consejo del sacerdote. Más bien se recomienda muchísimo que vayan y hablen con el sacerdote, ¿no? Sol Basantes, gracias por estar aquí. Erlinda Yara dice, Padre, cuando uno está muriendo, ¿qué oración es la más poderosa? Bueno, hay una oración en el ritual de la iglesia, justamente tengo el ritual aquí, y hay una oración precisa justamente para las personas que están en momentos de oración. Entonces pueden buscar aquí o en internet también la oración litúrgica de la entrega o la encomienda del alma de una persona que está muriendo a Dios, ¿no? Eso es una oración muy, muy grande. Y si está el sacerdote presente, que también la haga, y recordando que el sacerdote puede también allí darle a la persona la indulgencia plenaria, venida inclusive desde el mismo Papa. Es una oración que se da a las personas que están a punto de morir. Esa oración a veces ya es olvidada y es justamente la indulgencia plenaria para que se le borre todas las penas que debería pagar en el purgatorio para ir directamente al cielo, ¿no? Entonces se le pide al sacerdote, Padre, haga la oración para que ella gane de la indulgencia plenaria, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Listo. Virna Cáceres. Muchas gracias, Sol Basantes. Su fan reportándose. Gracias, Sol, por estar aquí. Ángel Rafael Barahona. Eric León. Hola, Padre. ¿Puede explicar cómo es que María fue su Inmaculada Concepción? ¿Cómo fue la Inmaculada Concepción de María? Bueno, brevemente, ¿ya? María nació y fue concebida de forma natural, ¿no? Es decir, que tuvo padres naturales, Joaquín y Ana. La tuvieron por medio de un acto reproductivo normal. Sin embargo, estos dos personajes, Joaquín y Ana, tuvieron que tener una tal santidad que el acto de la unión de ellos dos tuvo que haber sido tan perfecto, aunque humano, pero perfecto, que Dios se valió de esta perfección, de esa santidad también para entonces en el momento de la concepción lograr que la Santísima Virgen María, realizando este prodigio, fuera concebida inmaculadamente. También tiene que haber allí un mérito de los padres, tienen que haber sido realmente santos, ¿no? Y luego María es concebida inmaculada, es decir, sin pecado, sin mancha, por los méritos de Cristo en la cruz. Aun cuando Cristo todavía no moría en la cruz, ella gozó de las prerrogativas de esta redención. Es decir, que anticipadamente la Virgen María ya gozó de la redención de Cristo en la cruz. Y por eso María es redimida en el momento de su concepción y por ello ella es inmaculada, ¿no? Eso así explicado brevemente, ¿ya? María del Rosario Cardoso Cardoso. Una viuda y un sacerdote una viuda y un separado que no viven juntos pero son pareja pueden comulgar. Gracias, Padre. Si el separado tiene un matrimonio, es decir, que realmente se casó con alguien y están como novios, eso es una situación que no tiene lógica porque no pueden estar juntos. Él tiene un compromiso con otra mujer o con otra persona, no sé si es hombre si es hombre en este caso, tiene una mujer y entonces él no puede estar en una relación amorosa porque está traicionando a su mujer. Él sigue casado con ella. Si es que tuviese un matrimonio la persona, ¿no? Si no hay un matrimonio, entonces ellos pueden estar juntos. Porque no hay una unión sacramental con el matrimonio, ¿no? Blanca González Colón.
dice, vengo a celebrar la Eucaristía y me puse a pensar por qué durante la oración del credo nos inclinamos cuando se menciona a Jesucristo y cuando se dice el misterio de la encarnación y María. Estamos cuando mencionamos a Dios Padre y Dios. Eso es interesante. Dice que por qué lo hacemos en el momento de pronunciar las palabras de la concepción de Jesucristo y no cuando se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces tengo que decirte algo, Blanca González. Cuando rezamos el credo tenemos que hacer inclinación cuando decimos y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Tenemos que hacer inclinación. Pero también hay una rúbrica que dice que tenemos que inclinar la cabeza ante el nombre de Jesucristo siempre. Siempre, en toda la misa, cuando se menciona el nombre de Jesucristo, hay que inclinar la cabeza. Y también cuando se menciona a la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay que inclinar la cabeza. Eso es también una norma litúrgica que a veces ya no se hace, pero se tiene que hacer, ¿no? Para que lo tengas entonces presente y entonces ahí estás entendiendo que la liturgia es ordenada y entonces también se le está dando este gesto de veneración, de respeto, a la Santísima Trinidad, por supuesto que sí, ¿no? Javier Franco, Padre, los videntes son de Dios porque el Antiguo Testamento dice que las adivinaciones no son de Dios. Ya, lo primero, ¿a qué te refieres exactamente con videntes? Si te refieres a videntes brujitos, obviamente que son malos, esos que adivinan el futuro y todo eso de ahí son malos. Hay videntes que no son de ese tipo, por ejemplo, los videntes de Fátima, o los videntes de otras apariciones ya oficialmente promulgadas por la iglesia como veraces, como verídicas. Ellos son videntes no porque están adivinando el futuro, sino porque ven algo espiritual. En este caso, a la Virgen María o un ángel, por ellos son videntes, ¿no? O sea, videntes, hay videntes santos y hay videntes malos. Los videntes malos son esos que tú has mencionado, ¿no? Los que adivinan, ¿ya? Listo. Nicolás Aguilera. Padre, ¿de qué orden es usted? Nicolás, yo pertenezco a una comunidad, su nombre es Communio Sanctorum, que significa en español comunión de los santos. Esta es la insignia o la cruz de nuestra comunidad, para que la veas aquí. Aquí está también el nombre de Communio Sanctorum. Y llevamos este hábito los varones, ¿no? También hay una rama de mujeres, ellas llevan un hábito beige con un escapulario, ¿no? Y también llevan un hábito de este color, también con un escapulario, ¿no? Ya, entonces esa es mi comunidad y yo como sacerdote estoy incardinado en la diócesis de Santo Domingo, en Ecuador. Pero ahora estoy haciendo mi misión y unos pequeños estudios aquí en Alemania. Gracias, María Jazz María. ¿Es malo ir de compras como ir por comida o salir a comer los domingos? María, lo importante del domingo es que realmente sea un día dedicado al Señor. Es decir, que le des el tiempo conveniente. Si tienes que ir a comprar por alguna situación de urgencia o de necesidad, puedes hacerlo tranquilamente. Inclusive trabajar. La iglesia permite trabajar cuando hay una necesidad de emergencia, ¿no? Es algo muy, muy grave. Si hay una necesidad que puede decir, bueno, voy a seguir trabajando el lunes o el martes, bueno, el lunes, no el domingo, entonces tranquilamente no se trabaja. Pero si es muy urgente, la necesidad es muy grave, entonces se pudiese inclusive trabajar los domingos. Pero dándole el día al Señor, entregándoselo a Él, viviendo en una conciencia más estable. Si estás en tu trabajo, entonces inclusive rezando en el trabajo, viendo la misa o una predicación, algo sobre Dios, ¿no? Que ese día se sienta realmente que estás unido a Dios, ¿no? Obviamente tienes que ir a misa definitivamente, ¿no? Eso sí no lo puedes negociar, ¿ya? Pero en lo posible, no hacer otra cosa que dedicarlo al Señor, ¿no? Y al Señor, inclusive a veces también estando en la misa y quedarse más tiempo en la misa, quedándose en la iglesia, compartir con la familia en el Señor, es decir, ir con la familia a la misa, ir con la familia a un lugar, a un santuario, a algún lugar bonito, ¿no? Y también obviamente pueden utilizarlo para recreación, pero sin olvidar por favor que es el día del Señor y ofrecerlo durante todo el día al mismo a Dios, ¿no? Laura Garro, los que curan el espanto debe ser o el ojo, ¿qué son ellos? Dicen que rezan. Ya, estos brujitos, yo los llamo así, no son buenos,
Alguien puede decir, se puede, pero se sana, ¿no? Cuando se pasa el huevo, cuando te hacen la limpia, uno se sana. Por supuesto, si tú le dices al diablo que te sane, te puede sanar. En este caso no estoy diciendo que sea el diablo que esté actuando directamente, pero sí algún espíritu, ¿no? Negativo que puede ser, obviamente, definitivamente del mal, ¿no? Y en consecuencia puede hacer un daño, ¿no? El padre Gabriel Amorth, hasta la fecha, digamos, uno de los mayores exorcistas de Roma, él decía que muchos de los casos que tiene de posesión o de manifestaciones diabólicas se dan justamente por pasar el huevo y por hacer estas limpias, ¿no? Entonces tienen que tener mucho, mucho cuidado. En eso no se metan. Si quieres hacer algo espiritual, porque eso es algo espiritual, ¿no? Ir a invocar algo, tienes que hacerlo según te manda la iglesia, según nos ha revelado Jesucristo. Es la oración, es la bendición, es la imposición de manos. Entonces anda un sacerdote que lo haga por ti, ¿no? Eso te puede ayudar muchísimo. Y lo otro más bien te puede ayudar momentáneamente, pero después te hace mucho, mucho peor. De eso hay casos sin cuento, ¿no? Eso es impresionante. No se metan por favor en eso. El que hace eso está cometiendo un pecado, ¿no? Saludos Rodolfo Trejo, María Telles. Ahora se me comenzaron a borrar algunos comentarios, disculpen, es porque hay creo muchísimos y entonces se van borrando los anteriores. Disculpen si no puedo mencionarlos a todos. Saludos María Telles, Rosario Juárez, Che Herrera. Gloria a Dios, hermanos en Cristo. Gracias. Judith Mogollón, Ángel Rafael Barahona, Javier Franco. Ya, los videntes son distintos a los adivinos, por supuesto. Ya lo respondí antes, ¿ya? Fundación BPS. Padre, cuando el esposo se va con otra mujer, el matrimonio está en pecado. Él está en pecado, no ella, ¿no? Es él, es individualmente en ese caso, ¿no? Él es el que está en pecado de adulterio. Si la mujer ha sido abandonada por su esposo, pero permanece fiel a él, aun cuando no esté él presente, ella está en gracia de Dios, ¿no? Frida de Maús. Padre, si una persona casada por la iglesia quiere hacer la disolución del matrimonio porque la otra persona se fue hace años y cambió de residencia, ni siquiera está en el mismo país, ¿hay algo que se pueda hacer? No. Si es solamente el caso de que le abandonó y que se fue a otro lugar, no se puede buscar allí una causa de nulidad del matrimonio, ¿no? Aclaro esto brevemente porque es importante, ¿ya? En la Iglesia Católica no hay anulación del matrimonio, no existe eso, quítense eso de la cabecita, no hay anulación del matrimonio, lo que hay es nulidad, y es distinto a anular, que es solamente declarar nulo un matrimonio, ¿no? Anular significa que algo existe y luego yo lo rompo o lo anulo, eso es obviamente lo quito, ¿no? Quito la vigencia de este hecho, ¿no? En cambio, declarar que algo es nulo es decir que nunca hubo matrimonio. Eso es importante. La iglesia solamente llega a declarar que no hubo matrimonio porque en el momento del consentimiento matrimonial, es decir, en el momento que el hombre y la mujer se dicen, consintiendo, que se entregan al otro y que están dispuestos a vivir con el otro hasta que la muerte los separe, en ese momento del consentimiento tuvo que haber un fallo, un error. Quizá uno fue presionado, uno fue borracho, yo qué sé, otro había ido solamente con mentiras al matrimonio. ¿Me entienden? Tiene que haber un fallo en el momento del consentimiento. Si en ese momento hay un fallo y luego viven unos 5 años y se separan y buscan allí una causa de nulidad, entonces sí se puede declarar que no hubo matrimonio y nunca estuvieron casados realmente. Pero si estuvieron casados realmente y no hay duda en eso, entonces eso nadie lo puede separar. Solamente Dios en el momento de la muerte, ¿no? Eso hay que tener muy claro. Si solamente es porque me pega, porque se separó y se fue por allá, eso no son causas de declaración de nulidad del matrimonio. Eso es importante, ¿ya? Graciela Rolón. Buenas noches, padecito. Igualmente, Dios le bendiga. Desde Argentina me dice Imelda Montalbán Escobar. Padre, buenas noches. Aclárenos qué es malo comulgar si se está viviendo en unión libre o casado por el estado civil o cuando son bien casados y se separan y cogen otra pareja. Por supuesto, ya lo has dicho tú muy bien.
En esos casos no se puede comulgar, no se puede comulgar. Aun cuando el padre te diga, yo en privado te voy a dar la comunión, está haciendo mal el sacerdote, no se puede comulgar, no aceptes la comunión. A mí han venido parejas a decirme, padre, hay otro padre que me da la comunión en privado. Y cuando yo les digo la verdad de la situación, ellos me dicen, gracias padre, porque teníamos mala conciencia. Y es verdad, porque están haciendo mal. Y ellos decían, ya no vamos a recibir la comunión, porque sí teníamos mala conciencia, ¿no? Y por supuesto que sí, porque el mismo Dios habla en nuestra conciencia, ¿no? No se puede comulgar en esos casos. Magda Colón, padre, explíqueme el pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O soberbia, por favor, gracias, el Señor le bendiga y bendiciones. Magda Colón, explico brevemente el pecado contra el Espíritu Santo y por qué no se perdona. El Espíritu Santo es amor. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es llegar a determinar que el amor de Dios no existe. Eso es blasfemar, es decir, tu amor Dios no sirve para nada, tu amor Dios no es real, tú más bien nos odias, tú quieres el mal para nosotros. Es lo que llega a ser a veces un ateo. Cuando camufla su ateísmo, más bien declara una declaración, camufla su odio a Dios o su rechazo al amor de Dios en un supuesto ateísmo. Y por debajo está diciendo, yo no creo en Dios, en su amor, no tanto en Él, ¿no? Sino más bien en su amor, en que, ¿por qué me pasó eso cuando era niño? ¿Por qué mi papá se murió? ¿Por qué aquello o aquello? ¿No? Más bien son resentimientos contra Dios. Y allí están blasfemando contra el Espíritu Santo porque están blasfemando contra el amor de Dios. Y en esas situaciones no tienen perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino que la persona está bloqueada para recibir el perdón de Dios. Y si una persona no quiere ser perdonada, ni porque la otra venga y se arrodille y le diga te perdono, ella va a decir, no, yo no quiero ser perdonada, yo no creo en tu perdón, yo no creo en que tú realmente me ames. Y por ello, entonces, se blasfema contra el amor de Dios y además no se puede ser perdonado porque no quiere la persona ese perdón, ¿no? No lo acepta, no lo cree, ¿no? Entonces, por eso es tan grave este pecado, ¿no? Susana Beatriz Alegre, padre, gracias por lo que enseña. Necesito saber qué hago cuando peque por ignorancia. Y ahora que me preparo en un grupo y comienzo a conocer qué debo hacer, ¿ya? Cuando uno peca por ignorancia, pues si sabes que eres ignorante es porque ya conoces tu ignorancia. Es decir, que ya tienes un conocimiento de lo que antes no conocías. Has salido de la ignorancia y una vez que sales de la ignorancia entonces ya sabes que no tienes que hacerlo. Si lo hiciste en ignorancia, un pecado por ejemplo, entonces ese pecado no es tan grave, aun cuando es pecado, ¿no? No es tan grave porque no tenías pleno conocimiento, ¿no? Sin embargo tienes que igual confesarlo, ¿no? Ya. Solvasantes. Un padrecito, me dicen que si está bien entendido la intención de pasar un huevo, que aunque sea que ponga la fe en Dios, aún se pase eso, ¿está mal o solo es mal entendido? Por supuesto que está mal. O sea, si una persona pasa el huevo y la persona aun cuando invoque a Dios, a la Virgen María y todo, recordemos, el fin nunca justifica los medios. Y ella está utilizando un medio que aparentemente es bueno, pero está haciendo algo malo, ¿no? Ella, inclusive el fin y el medio tiene algo que está mal, ¿no? Aun cuando se busque la salud de la persona, lo está haciendo a través de una forma supersticiosa, esotérica y a veces inclusive espiritualmente negativa, ¿no? Y si lo hace pasando el huevo, invocando a Dios, está haciendo más bien una especie de blasfemia a Dios, porque lo está utilizando para hacer algo que no debería. Es como decir, Señor, te pido, ayúdame a robar este banco, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Aun cuando esté invocando a Dios va a ser algo malo. En el mismo caso, la misma situación se aplica a aquellos que oran y pasando el huevo, ¿no? Mi abuelita quizá lo hacía, pues lo hacía quizá por ignorancia. Y si yo ya le he informado, lo ha dejado de hacer si ella ha estado abierta a Dios. Eso es un ejemplo para que entonces también nosotros pensemos en que hay personas que también lo hacen por ignorancia, por no conocer, pues entonces tenemos que informarles. Y si no quieren salir de la situación, pues ahí sí ya es su problema, ¿no? Hilda Ventos, bendiciones padre desde Villena, Paraguay. Gracias por saludar. Sandra Martínez, no es que había ángeles caídos, por supuesto que hay ángeles caídos, ¿no? Los ángeles caídos son aquellos que se rebelaron contra Dios,
se obstinaron en su pecado y entonces fueron ellos mismos autoexcluidos de la presencia de Dios y ahora están en el infierno y están acechando a los seres humanos para también condenarlos, porque a nosotros nos odian todos esos ángeles caídos, que son los demonios, ¿no? No todos son el diablo. Hay uno específico que es el diablo, uno específico que es Satanás, uno específico que es Lucifer, según explican los entendidos en demoniología, ¿no? Y los otros tendrán otras formas de actuación, ¿no? Magda Colón, siempre actos de reflexión y un corazón arrepentido e ir a confesar, por supuesto, ¿sí? Lidia Méndez, buenas noches. Después de recibir el cuerpo de Cristo me arrodillo, pero me diferencia que no, pues al tener a Cristo se debe estar de pie. ¿Cuál es lo correcto? Lo más aconsejable es ponerse de rodillas, por supuesto que sí, en el sentido de adoración. Inclusive si ves la misa con el Papa, cuando los cardenales o los obispos reciben la comunión, ellos tienen ayunos reclinatorios y después de la comunión los obispos se ponen de rodillas y están de rodillas haciendo la oración. Es muy muy bonito, ¿no? Es más bien un consejo que nos dan así, con ese signo, a toda la iglesia, ¿no? Judith Mogollón, Padre, gracias, saludos de Venezuela. William Máximo Niño, saludos de Monterrey, muchas gracias, William. Lidia Méndez, desde Texas, espero su respuesta, creo que ya la respondí. Carmen Figueroa, Lidia Méndez, saludos para todos ustedes. Magda Martínez, Lidia Méndez, Mónica Ayo Caso. Dice, ¿qué se puede hacer si la persona necesitada de liberación está tan afectada que no tiene determinación, no puede orar y el sacerdote lo pone como requisito? Bueno, hay que intentarlo, sencillamente eso. Están intentando y la oración de las personas que están a su alrededor es muy, muy necesaria. Así como el paralítico fue llevado ante Jesús no por él mismo, sino por sus amigos, así también los amigos y familiares, si oran mucho, van también preparando a esta persona que se encuentra en esta situación para disponerse y lograr así la liberación. Entonces, ella que lo sigue intentando aun cuando no lo pueda y sobre todo los familiares y amigos sigan orando, intercediendo por ella y ayunando, que es muy importante para lograr la liberación, ¿ya? Blanca Raquel Sosa, saludos de Paraguay, muchas gracias. Tashi Israel, Paula Mosquera. Dice, Padre, ¿qué puedo hacer en esos momentos que tengo sentimientos encontrados? Y la verdad no sé qué hacer. No entiendo muy bien la pregunta. Siempre lo mejor es refugiarnos en los brazos del Señor, en su amor. Ora de verdad. Quítate todas las distracciones, busca un momento de silencio y quédate allí. Quédate junto al Señor. Y si es posible en silencio, solamente escuchándole, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Uy, acabo de ver la hora y son ya 1 hora y 20 de transmisión. Ya vamos a terminar, ¿ya? Discúlpeme si no puedo continuar más. Saludos de México. Gracias, Mar Caltenco, Carmen Figueroa. Dice, el Padre Nuestro hay que extender la mano como el sacerdote. No, Carmen, solamente el sacerdote es el que eleva las manos. Tú puedes hacer un acto, por ejemplo, así o inclusive así, ¿no? Abajo, ¿no? Porque la elevación de las manos es una postura sacerdotal de ofrecimiento al Padre de todas las oraciones de la asamblea, que es Él el que entonces la está dirigiendo hacia el cielo, ¿no? Porque el sacerdote es el único que preside y actuando en la persona de Cristo, eleva las oraciones directamente al Padre, ¿ya? Bueno, creo que voy a tener que ahora hacer una pausa. Vamos a terminar ahora. Lamentablemente todavía hay muchas preguntas. Esas preguntas yo las voy a ir anotando y en la próxima transmisión les puedo responder. Pero también, escuchen bien, también en los comentarios yo puedo hacer respuestas breves, ¿no? Y allí entonces ya voy a también a responder. Y las que vea que son necesarias voy a responderlas en el próximo video en directo o en un video específico colgándolo en un padrecito en YouTube o en Facebook o en Instagram, ¿no? Listo. Las personas que no saben, tenemos este proyecto de evangelización tanto en YouTube con el nombre de Un Padrecito Predicación, Un Padrecito Música y Un Padrecito Respuestas. Entonces pueden buscarme en YouTube allí, pueden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen siempre las notificaciones.
Estamos también en Facebook solamente con el nombre de Un Padrecito. Aquí vas a ver justamente en este video, en la transmisión en vivo. Y también estamos en Instagram, también con el nombre Un Padrecito. Puedes buscarnos, ¿no? Repito, las preguntas que están todavía sin responder las voy a responder en los comentarios de este mismo video para que los vean, para que vean después del video ya con las respuestas hechas. Y voy a tomar algunas de estas preguntas para responderlas en un próximo video. Discúlpenme, vamos a quedarnos solamente hasta aquí porque la propuesta siempre es una hora un poquito más. Ya tenemos casi 1 hora y media. Solamente voy a buscar una respuesta, una pregunta, a ver si es algo muy importante para responder ahora mismo, ¿ya? Saludos María, Elizabeth, Isabel, Seferino, Magda Martínez, Magda Colón. Hoy están muchas personas. Saludos realmente a todos, los estoy leyendo ahora. Alberto, William, Martita, Yoli Rodríguez desde México, Juárez Alicia, Frida de Maús. Alberto, voy a responder esta última pregunta, ¿ya? Alberto Barrera, va a ser para ti, ¿ya? ¿Nos puede hablar sobre la imposición de manos? ¿En los ministerios de la iglesia pueden ejercer este don? La imposición de manos es algo que se ha reservado tradicionalmente al sacerdote. Sin embargo, actualmente hay muchos grupos que tienen carisma de liberación y que lo están haciendo. Si lo vas a hacer, por favor, que tengas la supervisión y la aprobación del sacerdote o inclusive del obispo, que él lo sepa, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en mi diócesis, el obispo no permitió que se impongan las manos, que se pongan las manos en la cabeza, ¿no? Sencillamente que vayan y pongan la mano, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero solamente una mano o hacerlo en el hombro, nada más. Es para guardar el recato y también no caer en abusos de posturas y que también involucran luego de disposiciones interiores. En consecuencia, pidan permiso, todo hagámoslo con obediencia. Si dicen que no, sencillamente no imponemos las manos, lo hacemos espiritualmente, no es necesario que la mano esté puesta ahí en la cabeza, ¿no? Es un signo, es un gesto, sin embargo lo podemos orar por la persona sin necesidad de imponer las manos, ¿no? Listo, vamos a hacer la oración final y les voy a dar la bendición, ¿ya? Hay muchas preguntas todavía, discúlpenme, sin embargo las voy a considerar y repito, voy a responderlas, ¿sí? La última pregunta que encontré ahora al final de todos estos comentarios de Dori Rodríguez dice: ¿hay confusión en la doctrina de la iglesia? Por supuesto que sí, por eso estamos haciendo esto, por eso les animo a continuar apoyando este proyecto de evangelización para que haya claridad en la doctrina de la iglesia y así sepamos cuál es el camino seguro y no andemos con divagaciones, que un sacerdote dice esto, que dice otro, que hay un vidente que dice aquello, aquí, acá. Vamos a basarnos en la doctrina de la iglesia y eso es un camino seguro, porque Jesucristo prometió que la iglesia llegaría a la plenitud de la verdad y en ella entonces estamos caminando. Vamos a hacer la oración y luego les voy a dar la bendición, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo. Estén atentos, en breve les anunciaré cuándo tendremos la siguiente transmisión en vivo. El Señor esté con ustedes. Gracias, Señor, por permitirnos este momento de compartir, de aprender, de enseñanza. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque eres un Dios tan bueno, que nos has permitido ahora entrar en comunión todas las personas que estuvimos compartiendo, para crecer en la fe, para amarte más, porque conociéndote te amamos más, Señor, y amamos más a tu santa iglesia. Gracias, Señor, te damos también por la intercesión de tu buena Madre. Ella estuvo presente aquí, inspirándonos, estuvo presente, acompañándonos. Y te pedimos por medio de ella, que durante esa semana que comienza, podamos vivir en tu presencia, en la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, con la conciencia de que es así de verdad. Danos más amor para amarte, danos más oración para conversar contigo, danos más luz para entenderte, danos más pasión para lanzarnos
a la gracia de Dios para conseguirla, y danos también detestación más profunda por el pecado, para rechazarlo, para, inclusive, como decía Santa Catalina de Siena, odiarlo. Amén. El Señor les bendiga por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, Santa Clara de Asís, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden que estas transmisiones, todo esto aquí se lo hace para la mayor gloria de Dios. Sigamos apoyando el proyecto de un Padrecito, siempre comentando, siempre compartiendo, siempre aconsejando a otras personas que vengan a este canal en el cual estamos ayudando en la formación. Gracias, repito, muchas gracias por el tal número de personas que están en vivo siguiendo este momento. De todo corazón, repito, no sé qué más decir, sencillamente muchas gracias, y han superado las expectativas que tenía de audiencia. Muchas gracias. En el Señor nos despedimos y hasta muy pronto. Voy a dejar un momentito por si alguien quiere hacer más comentarios, el video en directo, ¿ya? Listo. Bueno, voy a suspenderlo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la próxima. Y recuerden que mañana tenemos también, todos los días tenemos predicaciones subidas a este canal, así que también estén atentas a ellas.